Aquí en esta misma plaza donde estoy sentado para contar esta historia, pasó algo que cambió mi vida para siempre. Hoy está vacía, pero aquel día tenía algo que yo nunca imaginé encontrar. Por 12 años yo construí un sueño americano. Yo crucé la frontera buscando un futuro mejor, pero la persona que más amé en el mundo fue quien me trajo de regreso a casa, de la manera más dura y dolorosa posible. Mi nombre es Juan García. Nací y crecí en Ciudad Juárez, Chihuahua, en una casa pequeña pero llena de amor junto a mis padres. Éramos una familia sencilla, trabajadora. Mi papá era mecánico en un taller del barrio, y mi mamá Carmen se dedicaba al hogar y a cuidarnos a mí y a mi hermana menor. La vida era tranquila, predecible. Íbamos a misa los domingos, cenábamos juntos todas las noches, y los fines de semana mi papá me llevaba a ver los partidos de fútbol del equipo local. No teníamos mucho dinero, pero tampoco nos faltaba nada. Había risas en nuestra mesa, había abrazo cuando llegaba a casa, había paz. Mi papá era un hombre bueno, de esos que trabajaban con las manos y el corazón. Siempre llegaba a casa con las uñas negras de grasa, pero con una sonrisa para nosotros. Los domingos se levantaba temprano para hacerle el desayuno a mi mamá, y por las tardes me enseñaba a arreglar cosas en la casa. Un hombre debe saber usar las manos, mijo, me decía. Las manos son lo que nos da dignidad. Mi mamá Carmen era el sol de nuestra casa, siempre cantando mientras cocinaba, siempre con una palabra cariñosa para todos. Era de esas mujeres que hacían que cualquier problema pareciera pequeño. Cuando yo llegaba triste del colegio porque alguien se había burlado de mí, ella me preparaba mi chocolate caliente favorito y me decía: «Hijo, la gente que lastima a otros es porque está lastimada por dentro. Tú solo sé bueno, que eso nunca está mal». Todo cambió cuando yo tenía 17 años. Era un martes normal, como cualquier otro. Mi papá se fue al taller temprano, como siempre. Mi mamá le preparó su lonche, le dio su beso de despedida, como siempre. Yo me fui al trabajo en la fábrica textil donde acababa de conseguir mi primer empleo. A las 3 de la tarde llegó don Fernando, el dueño del taller, a nuestra casa. Yo todavía no había regresado del trabajo, pero mi mamá me contó después que él no tuvo que decir nada. La cara que traía ya lo decía todo. Mi papá había sufrido un infarto masivo mientras trabajaba debajo de un carro. El corazón se le paró de golpe. No llegó ni al hospital. A los 45 años mi papá se nos fue, dejando un vacío que hasta el día de hoy no se llena completamente. Recuerdo perfectamente esa noche después del funeral. La casa estaba llena de familiares y vecinos, pero se sentía más vacía que nunca. Cuando todos se fueron, mi mamá estaba sentada en la cocina, llorando en silencio, viendo la silla donde mi papá se sentaba todas las noches a cenar. Me senté junto a ella, le tomé las manos que temblaban y le dije: «Mamá, yo me voy a hacer cargo de todo. Tú no te preocupes por nada. Yo voy a cuidarte como papá lo haría». Tenía 17 años, pero en ese momento sentí que tenía que crecer de golpe. Ya no era el hijo que llegaba a pedir dinero para el cine. Ahora era el hombre de la casa, el proveedor, el protector de mi mamá. Mi hermana Rosa se casó un par de años después con un muchacho bueno de Guadalajara y se mudó allá. Quedamos solos mi mamá y yo, pero no se sentía como soledad, se sentía como un equipo. Conseguí trabajo en una fábrica de muebles, después en construcción, siempre trabajos honrados pero que no pagaban mucho. Pero era suficiente para nosotros. No éramos ricos, pero nunca nos faltó el plato de comida o el techo sobre nuestras cabezas. Mi mamá y yo teníamos nuestra rutina perfecta. Yo me levantaba a las 5 de la mañana. Ella ya tenía mi café listo y mis tortillas calientes. Me preparaba mi almuerzo con tanto amor que mis compañeros de trabajo siempre me decían que tenía suerte de tener una mamá así. Por las tardes, cuando yo regresaba del trabajo, ella me tenía la comida servida y nos sentábamos a platicar mientras veíamos las telenovelas. Los fines de semana eran especiales. Los domingos íbamos juntos al mercado. Ella escogía las verduras más frescas, regateaba con los vendedores y yo cargaba las bolsas. Después íbamos a misa y en las tardes nos sentábamos en el patio a tomar agua fresca y ver pasar a los vecinos. Los años pasaron así, tranquilos, seguros. Yo nunca me casé, nunca tuve novia seria. No es que no me gustaran las mujeres. Hubo algunas muchachas que me llamaron la atención, pero mi mamá me necesitaba y yo me sentía bien cuidándola. Ella era mi responsabilidad, pero también era mi compañía, mi confidente, mi mejor amiga. Mis compañeros de trabajo a veces me molestaban. «Juan, ya estás grande, tienes que buscarte una esposa», me decían.
Pero yo los veía con sus problemas matrimoniales, sus discusiones por dinero, sus esposas que no los entendían, y yo pensaba, ¿para qué quiero complicaciones? Yo tengo paz en mi casa. Mi mamá nunca me presionó para que me casara. Al contrario, me decía, hijo, cuando llegue la mujer correcta, yo voy a ser la primera en alegrarme. Pero hasta entonces estamos bien así, ¿verdad? Y era cierto, estábamos bien así. Llegué a los 40 años sin grandes ambiciones. Tenía mi trabajo estable, mi casa heredada de mis papás, mi mamá sana. Los domingos íbamos al mercado juntos, comprábamos lo de la semana, platicábamos con los vendedores que ya nos conocían de años. Por las noches ella me preparaba mi cena favorita. Me planchaba la ropa para el día siguiente. Era una vida simple, sin lujos, pero era nuestra vida y estábamos contentos. Todo cambió el día de mi cumpleaños número 40. Mi primo Roberto vino a felicitarme. Trajo una botella de tequila y después de unas copas comenzó a contarme historias que sonaban como cuentos de hadas. Juan, hermano, me dijo con los ojos brillantes, tienes que ver cómo vive el compadre Raúl ahora. ¿Te acuerdas de él? El que trabajaba en la gasolinera. Se fue a Estados Unidos hace 3 años y la vida le cambió completamente. Yo lo escuchaba con curiosidad. Raúl había sido mi compañero de escuela, un muchacho igual a mí, de familia trabajadora pero sin dinero. Hermano, ya se compró una camioneta nueva, mandó a arreglar toda la casa de su mamá, hasta piscina le puso. Y no solo eso, tiene dinero ahorrado en el banco. En 3 años juntó lo que aquí no juntas en 20 años de trabajo. Roberto siguió contándome historias. De José, que se fue a Los Ángeles y ahora tenía su propio negocio de jardinería. De Miguel, que trabajaba en construcción en San Diego y mandaba $500 cada mes a su familia, y eso era solo una parte de lo que ganaba. Es que allá, Juan, un día de trabajo te paga lo que aquí ganas en una semana. Y si eres trabajador como tú, honrado como tú, en 2 años máximo regresas con suficiente dinero para vivir tranquilo el resto de tu vida. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierto en mi cama mirando el techo, pensando en las palabras de Roberto. La idea se fue metiendo en mi cabeza como una semillita que empezaba a crecer. No era que estuviéramos mal económicamente, teníamos lo necesario, pero podríamos estar mejor. Podría darle a mi mamá una casa más grande, más cómoda. Podría comprarle los medicamentos que a veces tenía que negarse por el precio. Podría asegurarle un futuro sin preocupaciones económicas. 2 años, pensaba. Solo 2 años para cambiar todo. Una semana después reuní el valor y hablé con mi mamá. Cruzar esa frontera fue como entrar a otro mundo. Después de caminar 3 días por el desierto con un grupo de desconocidos, guiados por un coyote que apenas nos dirigía la palabra, finalmente pisé suelo americano. Tenía 40 años. Llevaba en la mochila 2 mudas de ropa, $300 que había ahorrado durante meses, y el número de teléfono de un contacto en San Diego que mi primo Roberto me había dado. El choque cultural fue inmediato. Todo era más grande, más rápido, más ruidoso. Los carros eran enormes, las calles anchas, los edificios altos. La gente caminaba apurada, hablando en un inglés que sonaba como música extraña para mis oídos. Yo me sentía pequeño, perdido, como un niño en un mundo de gigantes. Los primeros días fueron los más duros de mi vida. Me quedé en un cuarto que compartía con otros 5 mexicanos, todos recién llegados como yo. Pagábamos $50 cada uno por semana por ese espacio que no era más grande que mi cocina en Juárez. Había 2 camas matrimoniales donde dormíamos de a 3, por turnos, dependiendo de los horarios de trabajo de cada uno. Mi primer empleo fue en construcción, cargando sacos de cemento y limpiando escombros. El capataz era un mexicano que llevaba 20 años allá y me gritaba en español mezclado con inglés. «García, muévete. Time is money». El primer día pensé que me iba a morir. No estaba acostumbrado a trabajar bajo ese sol de California, con esa intensidad, con esa prisa constante. Pero cuando llegó el viernes y me dieron mi primer cheque, todo cambió. $240 por 4 días de trabajo. Eso era más de lo que ganaba en México en un mes entero. Me quedé viendo ese papel como si fuera un milagro. Por primera vez en mi vida sentí que el sueño americano no era solo un cuento. Esa misma noche llamé a mi mamá desde un teléfono público. Eran las 10 de la noche en California, las 12 de la madrugada en Juárez, pero yo sabía que ella estaría despierta esperando mi llamada. «Mijo, ¿cómo estás? ¿Ya comiste?» Su voz sonaba tan lejana, tan frágil a través de esa línea telefónica. Le conté sobre el trabajo, sobre el dinero. Traté de que mi voz sonara alegre, pero por dentro tenía un nudo en la garganta. «Mamá, ya conseguí trabajo. Voy a poder mandarte dinero la próxima semana».
No te preocupes por el dinero, hijo. Preocúpate por cuidarte. ¿Estás comiendo bien? ¿Tienes dónde dormir? Le mentí. Le dije que tenía un cuarto bonito, que la comida era buena, que todo estaba perfecto. No le iba a contar que dormía en el suelo algunas noches, que comía puro frijol de lata y tortillas frías, que extrañaba tanto su comida que a veces lloraba de hambre emocional. Esas llamadas se convirtieron en mi ritual sagrado. Todos los días, sin falta, a las 10 de la noche buscaba un teléfono y marcaba a casa. Hablábamos de todo y de nada. Ella me contaba sobre los vecinos, sobre las telenovelas, sobre el gato que había adoptado para hacerle compañía. Yo le contaba sobre el trabajo, sobre mis compañeros, sobre el clima, pero siempre terminábamos con la misma conversación. ¿Cuándo regresas, mijo? Pronto, mamá, cuando junte suficiente dinero. ¿Cuánto es suficiente? No sé, mamá, pero cuando sea suficiente yo voy a saber. Los meses fueron pasando. Dejé la construcción y conseguí trabajo en carpintería, que era algo que sabía hacer mejor. El jefe era un gringo buena onda que se llamaba Mike, y aunque no hablaba español, me trataba con respeto. Me enseñó palabras en inglés, me explicaba las cosas con paciencia cuando no entendía. Mi vida se volvió rutina. Levantarme a las 5 de la mañana, llegar al trabajo a las 6, trabajar hasta las 4 de la tarde, regresar al cuarto, cenar algo rápido y llamar a mi mamá. Los fines de semana trabajaba a mediodía limpiando casas con otros paisanos para ganar dinero extra. Vivía como monje. No gastaba en diversiones, no salía a bares, no me compraba ropa nueva hasta que la que traía se cayó a pedazos. Cada centavo que no gastaba en lo básico, lo dividía en dos partes, una para mandar a mi mamá, otra para mis ahorros. El primer giro que mandé a México fueron $200. Cuando mi mamá me llamó llorando para decirme que ya los había recibido, yo me sentí como el hijo más orgulloso del mundo. Era la primera vez en mi vida que podía darle a mi mamá más dinero del que necesitaba solo para sobrevivir. Hijo, con esto puedo arreglar el techo que se estaba goteando y todavía me sobra para comprar medicina. Esas palabras fueron como gasolina para mi motivación. Si con $200 podía hacer tan feliz a mi mamá, imagínate lo que podría hacer con 2,000, con 5,000, con 10,000. Pero también había momentos duros. Noches donde me quedaba despierto pensando en las cenas que compartíamos, en las telenovelas que veíamos juntos, en su risa cuando le contaba chistes malos. Había domingos que extrañaba tanto ir al mercado con ella que me daba un dolor físico en el pecho. Mis compañeros de cuarto cambiaban constantemente. Algunos se regresaban a México porque no aguantaban, otros se iban a buscar mejor suerte en otras ciudades. Pero yo me quedaba enfocado en mi misión. 2 años me repetía todas las noches antes de dormir. Solo 2 años. Durante el primer año mandé a mi mamá más de $3,000 y ahorré otros 2,000. Era más dinero del que habíamos manejado en toda mi vida. Mi mamá me contaba por teléfono todas las mejoras que estaba haciendo a la casa, todos los lujos pequeños que ahora se podía permitir. Hijo, ayer me compré un pollo entero solo para mí. ¿Y sabes qué? No me sentí culpable. Esas llamadas me llenaban de satisfacción, pero también me llenaban de una responsabilidad extraña. Era como si cada dólar que ganaba me alejara más de casa, pero también me hiciera más necesario lejos de casa. Al final del primer año, cuando mi mamá me preguntó cuándo regresaba, por primera vez dudé antes de responder. Pronto, mamá, muy pronto. Pero por dentro ya empezaba a pensar. Tal vez uno más. Solo un año más. El segundo año en Estados Unidos fue cuando todo empezó a cambiar, aunque yo no me daba cuenta en ese momento. Ya no era el hombre desesperado que había llegado con una mochila y $300. Ahora tenía experiencia, tenía contactos, tenía un inglés básico que me ayudaba a conseguir mejores trabajos. Mike, mi jefe en la carpintería, me ofreció más horas y mejor pago. Otros contratistas empezaron a pedirme específicamente para sus proyectos porque sabían que mi trabajo era bueno y confiable. Por primera vez en mi vida sentí lo que era ser valorado profesionalmente, no solo por ser buena persona, sino por ser bueno en lo que hacía. Con más dinero vinieron las primeras comodidades. Dejé el cuarto compartido y renté un estudio pequeño, pero solo para mí. Era apenas un espacio con una cama, un baño y una cocineta, pero era mío. Podía llegar y no encontrar a nadie más. Podía cocinar lo que quisiera. Podía llamar a mi mamá sin que otros escucharan la conversación. La primera noche que dormí solo en ese lugar, me senté en la única silla que tenía y miré alrededor. Las paredes eran blancas y vacías. No había decoración, pero se sentía como un palacio comparado con donde había vivido el primer año. Está bien, me dije a mí mismo. Es solo temporal.
Es para estar más cómodo mientras junto el dinero para regresar. Pero la comodidad es adictiva. Una vez que probé lo que era vivir sin la incomodidad constante, fue difícil imaginarme regresando a dormirme en el suelo con 5 desconocidos. Después vino el carro, un Toyota usado del 92 con más de 200,000 millas, pero funcionaba. Lo compré por $1,500 de un mexicano que se regresaba a Michoacán. Cuando me senté por primera vez detrás del volante, sentí algo que nunca había sentido: independencia total. Ya no tenía que depender de que otros me llevaran al trabajo. Ya no tenía que caminar 4 cuadras para llegar al supermercado. Ya no tenía que pedirle ride a nadie para ir a enviar dinero a México. Era libre de moverme cuando quisiera, a donde quisiera. La primera vez que manejé ese carro a un mall me quedé impactado. Había tiendas más grandes que toda la plaza principal de Juárez. Había cosas que yo ni sabía que existían. Caminé por horas, solo viendo, sin comprar nada, pero absorbiendo esa sensación de abundancia. Poco a poco, empecé a comprarme cosas. Una televisión pequeña para mi estudio, ropa de trabajo nueva, no usada, un celular, que en México solo las personas pudientes tenían. Cada compra venía con la misma justificación: me lo merezco, estoy trabajando duro, es solo para estar más cómodo mientras junto el dinero. Mi mamá notaba los cambios en nuestras conversaciones telefónicas. Hijo, suenas diferente. Suenas más seguro. Era cierto. Me sentía más seguro. Por primera vez en mi vida tenía dinero constante, tenía cosas propias, tenía opciones. En México, cada peso era planificado, cada gasto era medido. Aquí podía ir al supermercado y comprar lo que se me antojara sin tener que revisar cuánto dinero traía en la bolsa. Empecé a frecuentar restaurantes mexicanos los fines de semana. No lugares elegantes, pero restaurantes reales, con mesas y servilletas de tela, donde me trataban como cliente, no como el pobre que pedía tacos en la calle. Me gustaba esa sensación de sentarme, ordenar mi comida y que alguien me la trajera a la mesa. También descubrí los malls, las tiendas, el placer de comprar cosas que no necesitaba pero que quería. Una chamarra de cuero que me hacía ver exitoso, zapatos buenos que duraban meses en lugar de semanas. Un reloj que no solo me decía la hora, sino que me hacía sentir importante cuando lo miraba. Cada compra venía acompañada de la misma conversación interna: es solo temporal. Cuando regrese a México voy a vender todo esto y el dinero va a ser parte de mis ahorros. No estoy gastando, estoy invirtiendo en mi comodidad mientras estoy aquí. Pero la verdad era otra. La verdad era que me estaba acostumbrando a un nivel de vida que en México, con mi trabajo de carpintero, jamás iba a poder tener. La verdad era que cuando pensaba en regresar a mi casa pequeña en Juárez, a caminar al mercado, a no tener carro, a contar cada peso, algo dentro de mí se encogía. Las conversaciones con mi mamá empezaron a cambiar de tono. ¿Cuándo regresas, mijo? Pronto, mamá. Pero ¿sabes qué? Creo que voy a quedarme un poquito más. El trabajo está muy bueno ahorita y si aprovecho voy a poder juntar más dinero. Pero ya llevas casi 2 años, hijo. Sí, pero imagínate si regreso con el doble de dinero. Vamos a poder hacer más cosas. Vamos a estar más seguros. Ella siempre terminaba aceptando, pero yo podía sentir la tristeza en su voz. Y yo siempre terminaba mandándole más dinero, como si eso compensara mi ausencia, como si los dólares pudieran llenar el vacío de no tener a su hijo en casa. Empecé a trabajar también los sábados en pintura residencial, no porque necesitara el dinero para sobrevivir, sino porque quería más dinero para vivir mejor. Quería cambiar mi carro por uno más nuevo. Quería un estudio más grande. Quería ropa que no gritara inmigrante pobre. El trabajo de pintura me gustaba especialmente porque entraba a casas americanas, casas hermosas con jardines perfectos, garajes para 2 carros, habitaciones más grandes que toda mi casa en México. Veía cómo vivía la gente y pensaba: yo también podría vivir así. Solo necesito un poco más de tiempo, un poco más de dinero. Una tarde, mientras pintaba la sala de una casa en un barrio bonito de San Diego, me quedé viendo por la ventana. Había un jardín perfecto, una alberca azul, un barbecue grill que costaba más que todo lo que yo había ahorrado en México en un año. El dueño de la casa llegó del trabajo en un BMW, se bajó con su traje, saludó a su esposa, alzó a sus hijos. En ese momento pensé: esto es lo que quiero para mí. No solo dinero para sobrevivir, dinero para vivir así. Esa noche llamé a mi mamá y le dije algo que hasta entonces no había dicho. Mamá, creo que me voy a quedar un año más, tal vez 2. El trabajo está muy bueno y si aprovecho bien vamos a poder vivir como reyes cuando regrese. Por primera vez ella no dijo: está bien, mijo.
Por primera vez hubo un silencio largo antes de que contestara. Hijo, yo no necesito vivir como reina. Yo solo necesito a mi hijo en casa. Pero yo ya no la escuchaba con la misma atención. Ya estaba pensando en el BMW, en la casa con jardín, en la vida que podría tener si me quedaba un poco más. Los 2 años que había planeado se convirtieron en 5, después en 8, después en 10. El tiempo tiene una manera extraña de pasar cuando estás cómodo. Un día despiertas y te das cuenta de que ya no cuentas los días para regresar a casa, sino que cuentas los días desde la última vez que estuviste en casa. Mi vida en San Diego se había vuelto rutina. Una rutina cómoda, pero rutina al fin. Me levantaba a las 5:30, desayunaba café con pan tostado mientras veía las noticias en español. Manejaba mi Toyota nuevo. Ya había cambiado el del 92 por uno del 2001. Llegaba al trabajo. Cumplía con mis 8 horas. Regresaba a mi apartamento de una recámara que había rentado en un complejo bonito. Cenaba viendo televisión y llamaba a mi mamá. Esas llamadas diarias se habían vuelto más cortas con los años. Al principio duraban 1 hora, después media hora, después 20 minutos, después 10. No era que la quisiera menos, sino que cada vez teníamos menos cosas nuevas que contarnos. Su vida en Juárez era siempre igual. La misma casa, los mismos vecinos, las mismas rutinas. Mi vida aquí también se había vuelto predecible. Trabajo, trabajo y más trabajo. ¿Cómo estás, mijo? Bien, mamá, trabajando mucho. ¿Y tú cómo estás? Aquí igual, extrañándote. Y ahí era donde yo cambiaba el tema rápidamente, porque esa conversación me incomodaba. Me hacía sentir culpable, y yo no quería sentirme culpable. Yo estaba trabajando duro, mandando dinero, cumpliendo con mis responsabilidades. ¿Qué más podía hacer? Mamá, te mandé $500 la semana pasada. ¿Ya llegaron? Sí, mijo, gracias, pero yo no necesito tanto dinero. Necesito que regreses. Pronto, mamá. Te prometo que pronto. Pero pronto se había convertido en una palabra vacía. Ya no tenía fecha específica. Ya no tenía plan concreto. Era solo algo que decía para terminar la conversación incómoda. La verdad era que mi vida en Estados Unidos se había vuelto mejor de lo que jamás imaginé. Después de 5 años conseguí trabajo con una compañía grande de construcción que me daba seguro médico y 2 semanas de vacaciones pagadas. 2 semanas de vacaciones que nunca usé para ir a México, porque siempre encontraba una excusa. Mucho trabajo, proyectos importantes. No era buen momento. Mi apartamento ya tenía televisión de pantalla plana, una cama king size, un sillón de cuero que había comprado en pagos. Tenía 2 teléfonos celulares, uno para el trabajo y otro personal. Comía en restaurantes 3 veces por semana, no por necesidad, sino porque podía. Tenía una cuenta de banco con más dinero del que mi papá había visto en toda su vida. Los fines de semana iba a los outlets a comprar ropa de marca. Me gustaba la sensación de poder entrar a cualquier tienda y comprar lo que se me antojara sin tener que revisar el precio primero. Era una sensación de poder que nunca había experimentado. También empecé a salir con una muchacha salvadoreña que se llamaba Rosa. No era nada serio, pero era compañía. Íbamos al cine, a cenar, a bailar los sábados por la noche. Ella también llevaba años en Estados Unidos y entendía lo que era construir una vida lejos de casa. ¿Por qué no invitas a tu mamá a venir a visitarte?, me preguntó una vez. La idea me puso nervioso. Mi mamá aquí vería cómo vivía realmente. Vería que no era el sacrificio que yo le había descrito por teléfono. Vería que tenía comodidades, que tenía una vida social, que tenía una rutina que no incluía extrañar mi casa todos los días. No puede viajar, le mentí. Está muy grande y los papeles están complicados. Pero la verdad era que no quería que viniera. No quería enfrentar esa conversación. No quería ver en sus ojos la pregunta que ya no me hacía por teléfono. Si vives tan bien aquí, ¿por qué no te quedas definitivamente? ¿Por qué me sigues mintiendo que vas a regresar? En el 6º año decidí construirle una casa nueva en el rancho que ella siempre había soñado. Era un terreno que mis abuelos habían tenido a las afueras de Juárez, con vista a las montañas. Mi mamá siempre decía que algún día le gustaría vivir ahí, en el campo, con espacio para tener animales y un jardín grande. Contraté arquitectos albañiles, le mandé fotos de los planos por email. Sí, ya tenía computadora e internet en su casa porque yo se los había mandado. La casa iba a tener 3 recámaras, 2 baños, una cocina grande con todo lo moderno, sala, comedor y un patio enorme. Costó casi $50,000, dinero que yo había ahorrado durante años.
pero valía la pena ver la emoción en su voz cuando me hablaba de los avances de la construcción. Hijo, está quedando hermosa. Los vecinos no pueden creer lo bonita que está quedando. ¿Te gusta, mamá? Me encanta, mijo, pero estaría más bonita si tú estuvieras aquí para verla conmigo. Otra vez la misma canción. Otra vez el mismo tema. Yo cambié la conversación rápidamente. Mamá, cuando la terminen vas a ser la mujer más feliz del mundo. Voy a ser la mujer más feliz del mundo cuando mi hijo regrese a casa. Colgué esa llamada sintiéndome extraño. Por un lado, orgulloso de lo que había logrado para ella. Por otro lado, irritado de que nunca parecía estar conforme, de que siempre quería más, siempre quería que yo regresara. ¿No entendía que yo estaba sacrificando mi comodidad para darle una mejor vida? ¿No entendía que si regresaba a México, nunca iba a poder darle todas las cosas que le estaba dando desde aquí? En el 8º año las conversaciones se habían vuelto aún más mecánicas. Hola, mamá. Hola, mijo, ¿cómo estás? Bien, trabajando. ¿Y tú? Aquí en la casa nueva. Está muy bonita pero muy silenciosa. ¿Necesitas algo? ¿Te falta dinero para algo? No, hijo, no me falta nada. Solo me faltas tú. Mamá, ya sabes que estoy trabajando para nuestro futuro. Hijo, ya no somos jóvenes. Mi futuro eres tú aquí conmigo. Pero yo ya no sabía cómo responder a eso. Porque la verdad era que mi futuro ya no estaba en México. Mi futuro estaba aquí, donde tenía trabajo estable, donde tenía comodidades, donde tenía una vida construida. Cuando colgaba el teléfono, me quedaba viendo mi apartamento bonito, mis cosas bonitas, mi vida cómoda, y pensaba, ella no entiende. Si regreso voy a perder todo esto. ¿Y para qué? Para ser pobre otra vez. Lo que no sabía era que mientras yo protegía mi comodidad, mi mamá estaba perdiendo la razón de vivir. Lo que yo no sabía durante todos esos años era lo que realmente pasaba del otro lado de la línea telefónica. Mi mamá Carmen, en su casa nueva y bonita, se estaba muriendo de soledad. Ahora que puedo ver todo en retrospectiva, ahora que ella me ha contado toda la verdad, puedo imaginarme cómo fueron esos años para ella. Despertaba todas las mañanas en una casa demasiado grande para una persona sola. 3 recámaras, 2 baños, una cocina equipada con todo lo moderno, pero nadie con quien compartirla. Los primeros años después de que me fui, ella tenía esperanza. 2 años, se repetía. Solo 2 años y mi Juan regresa. Mantenía mi cuarto exactamente como lo había dejado. Mi cama tendida, mi ropa en el closet, mis cosas en la mesa de noche, como si fuera un altar esperando mi regreso. Pero 2 años se volvieron 5, 5 se volvieron 8, 8 se volvieron 10. Y mi cuarto se fue llenando de polvo, y la esperanza se fue convirtiendo en resignación, y la resignación se fue convirtiendo en desesperación. Mi mamá me contó después que durante el 7º año empezó a hablar sola. Se levantaba en las mañanas y me decía, «Buenos días, mijo», al aire, como si yo estuviera ahí. Preparaba café para 2 personas por costumbre y después se daba cuenta de que estaba sola y tenía que tirar la mitad. Los vecinos la veían diferente. Doña Carmen, que antes era una mujer alegre, sociable, que siempre tenía una sonrisa para todos, se había vuelto callada, distraída. A veces la encontraban parada en el patio, viendo hacia el norte, como si pudiera ver a través de las montañas hasta donde yo estaba. «¿Cuándo regresa Juan?», le preguntaban los vecinos. «Pronto», respondía ella. «Muy pronto». Pero ya ni ella misma se creía esa respuesta. Mi prima Leticia, la hija de mi tío Roberto, era quien más la visitaba. Leticia tenía mi edad, pero ella había tomado decisiones diferentes. Se había casado joven, había tenido hijos, había construido su vida en Juárez cerca de la familia. Ella veía a mi mamá deteriorarse día con día. «Tía Carmen», le decía Leticia, «usted tiene que hacer algo. Juan se está olvidando de que tiene familia aquí». «No, mija, Juan no se olvida. Él me habla todos los días». «Sí, tía, pero hablar por teléfono no es lo mismo que estar aquí. Usted necesita a su hijo, y él se está haciendo viejo allá sin darse cuenta de que la está perdiendo». Leticia me contó después que esas conversaciones se fueron volviendo más frecuentes. Mi mamá empezó a abrirse con ella, a contarle cosas que no me decía a mí por teléfono, como que a veces se despertaba llorando porque había soñado conmigo, como que había empezado a tomar pastillas para dormir porque las noches se le hacían eternas, como que había días en que no cocinaba porque no tenía sentido cocinar para una sola persona. «Tía, usted tiene que decirle la verdad a Juan, tiene que decirle que lo necesita aquí, no su dinero. Es que él está trabajando tanto por mí, mija.
¿Cómo le voy a decir que todo ese sacrificio no vale la pena? Porque no vale la pena, tía. Usted se está muriendo de tristeza aquí y él ni se da cuenta. Fue Leticia quien le plantó la idea. Al principio como broma, después más en serio. Tía, ¿sabe qué? A veces pienso que lo único que haría regresar a Juan sería que lo deportaran. Mi mamá la miró como si hubiera dicho una blasfemia. No digas eso, mija. Juan está legal allá. Pues sí, tía, pero ¿sabe qué? Si no fuera legal ya estaría aquí con usted. Esa conversación se quedó grabada en la mente de mi mamá. Durante semanas no pudo dejar de pensar en esas palabras. ¿Y si Leticia tenía razón? ¿Y si la única manera de tenerme de regreso era que me obligaran a regresar? El punto de quiebre llegó en mi 11º año en Estados Unidos. Era el cumpleaños de mi mamá, sus 75 años. Yo le había mandado dinero extra para que se comprara algo especial, pero no pude llamarla hasta muy tarde porque había tenido un día ocupado en el trabajo. Cuando finalmente la llamé, eran las 11 de la noche en México. Feliz cumpleaños, mamá. Perdón por hablar tan tarde. Gracias, mijo. Su voz sonaba extraña, quebrada. ¿Cómo la pasaste? ¿Vino alguien a felicitarte? Sí, vinieron los vecinos. Leticia me hizo un pastel. ¿Y qué te compraste con el dinero que te mandé? Hubo un silencio largo. Nada, mijo, no compré nada. ¿Por qué no, mamá? Era para que te consentieras. Porque los regalos no sirven cuando no tienes con quién compartirlos. Esa respuesta me incomodó. Otra vez el mismo tema. Otra vez la misma canción. Mamá, ya sabes que estoy haciendo todo esto por ti. Juan, me dijo con una voz que nunca le había escuchado. Yo ya no quiero que hagas nada por mí. Yo quiero que estés conmigo. Y colgó. Por primera vez en 11 años mi mamá me colgó el teléfono. Esa noche ella no pudo dormir. Se quedó sentada en la cocina viendo las fotos que tenía pegadas en el refrigerador. Fotos mías desde niño hasta el día que me fui. Fotos de nosotros dos en diferentes épocas, siempre juntos, siempre sonriendo. A las 3 de la madrugada tomó una decisión. Fue al cuarto donde guardaba mis cosas y sacó una libreta vieja donde yo había anotado direcciones y teléfonos antes de irme. Ahí estaba el nombre de la compañía de construcción donde trabajaba. Ahí estaba la dirección. Se quedó con esa libreta en las manos hasta que amaneció. Al día siguiente fue a visitar a Leticia. Mija, necesito que me ayudes con algo. Claro, tía. ¿Qué necesita? Necesito que me ayudes a encontrar un teléfono en Estados Unidos. Un teléfono donde pueda reportar a alguien que está trabajando sin papeles. Leticia la miró sin entender. Tía, ¿de qué habla? Juan, dijo mi mamá y se puso a llorar. Voy a reportar a Juan. Era un martes normal, como cualquier otro martes de los últimos 12 años. Me levanté a las 5:30, desayuné mi café con pan tostado, agarré mi lonche que había preparado la noche anterior y manejé hacia el sitio de construcción donde estábamos terminando un proyecto de condominios en Los Ángeles. Llevaba 3 años trabajando para esta empresa grande, Morrison Construction. Era un trabajo estable, bien pagado, con beneficios. Yo ya no era el inmigrante desesperado que había llegado 12 años atrás. Era Juan García, el carpintero en quien el jefe confiaba para los trabajos más delicados. Esa mañana estaba instalando molduras en el apartamento piloto cuando vi llegar 2 camionetas blancas al sitio de construcción. Era extraño porque no esperábamos ninguna inspección ese día. Bajaron 4 hombres con uniformes de ICE, Immigration and Customs Enforcement. Mi corazón se detuvo. Después de 12 años, había aprendido a reconocer esos uniformes de lejos. Había visto operativos en otros sitios de trabajo. Había escuchado historias de compañeros que desaparecían de un día para otro, pero siempre pensé que a mí no me iba a pasar. Yo era cuidadoso, yo mantenía perfil bajo, yo nunca me metía en problemas. «Juan García», gritó uno de los oficiales. Mis manos empezaron a temblar. Miré a mi alrededor buscando una salida, pero ya me habían rodeado. Mis compañeros de trabajo me miraban con una mezcla de pena y alivio de que no fueran ellos. «Sí, soy Juan García. Necesita venir con nosotros. Tiene una orden de deportación». El mundo se me vino encima. ¿Una orden de deportación? ¿Por qué? ¿Quién me reportó? Recibimos una denuncia anónima. Alguien reportó que usted está trabajando sin documentos legales. Denuncia anónima. Esas palabras me retumbaron en la cabeza.
¿Quién podría haberme reportado? Yo no tenía enemigos aquí. Yo no me metía con nadie. Yo trabajaba, pagaba mis cuentas y me portaba bien. No me dejaron recoger mis cosas del apartamento. No me dejaron avisar a nadie. Me subieron a la camioneta como si fuera un criminal, y mi vida de 12 años en Estados Unidos se terminó en ese momento. El proceso fue rápido y humillante. Me llevaron a un centro de detención donde había cientos de personas como yo, esperando ser deportados. Mexicanos, salvadoreños, guatemaltecos, todos con la misma cara de confusión y miedo. Un abogado de oficio me explicó que alguien había proporcionado información muy específica sobre mí, mi nombre completo, mi dirección, mi lugar de trabajo, hasta mi número de seguro social falso que había estado usando todos esos años. ¿Tienen idea de quién pudo haberlo reportado?, me preguntó. No tengo ni idea. Yo no tengo problemas con nadie. Pues alguien sabía mucho sobre usted, señor García. Pasé 3 días en esa cárcel de inmigración pensando, repasando en mi mente cada persona que conocía en Estados Unidos. Rosa, mi exnovia, pero habíamos terminado bien. Mike, mi primer jefe, pero él me apreciaba. Mis compañeros de trabajo actuales, pero éramos como hermanos. No tenía sentido. Lo más doloroso era pensar en todo lo que iba a perder. Mi apartamento con todas mis cosas. Mi carro que apenas había terminado de pagar. Mi trabajo estable. Mi vida cómoda. Pero lo que más me dolía era tener que explicarle a mi mamá. ¿Cómo le iba a decir que me deportaron? ¿Cómo le iba a explicar que después de 12 años de prometerle que todo estaba bien, todo se había venido abajo de un día para otro? Afortunadamente tenía una cuenta en un banco de Ciudad Juárez donde había estado mandando dinero todos estos años. $150,000 que había ahorrado con tanto sacrificio. Por lo menos no regresaba con las manos vacías. El viaje de regreso a México fue en un autobús lleno de deportados. Hombres como yo que habían construido vidas en Estados Unidos y ahora regresaban sin nada más que la ropa que llevaban puesta. Algunos lloraban, otros estaban callados, otros hablaban de cómo iban a intentar cruzar otra vez. Yo iba callado mirando por la ventana el paisaje que se iba volviendo más familiar conforme nos acercábamos a la frontera. Parte de mí sentía alivio. Después de 12 años iba a ver a mi mamá otra vez. Pero otra parte de mí sentía una rabia profunda. Rabia contra el sistema, contra quien me había reportado, contra la mala suerte. Cuando el autobús llegó a Ciudad Juárez, era de noche. Tomé un taxi hasta el rancho donde estaba la casa que había construido para mi mamá. Durante todo el camino el taxista me platicaba sobre cómo había cambiado la ciudad, sobre la violencia, sobre la economía mala. Yo lo escuchaba a medias, nervioso por el reencuentro. La casa estaba oscura excepto por una luz en la sala. Toqué la puerta suavemente y escuché pasos lentos acercándose. Cuando se abrió la puerta, ahí estaba mi mamá. Había envejecido mucho en estos 12 años. Sus cabellos eran completamente blancos, su cara tenía más arrugas, se veía más pequeña, más frágil. Nos quedamos viendo por un momento que se sintió eterno. Sus ojos se llenaron de lágrimas, los míos también. «Mijo», me dijo con una voz quebrada. «Hola, mamá». Nos abrazamos en la entrada de esa casa que yo había construido para ella, pero que nunca había visto terminada. Su abrazo se sentía diferente, más desesperado, como si tuviera miedo de que fuera a desaparecer otra vez. «¿Qué pasó? ¿Por qué regresaste?», me preguntó cuando por fin nos separamos. «Me deportaron, mamá. Alguien me reportó». Vi algo extraño pasar por sus ojos, como un flash de algo que no pude identificar. ¿Sorpresa? ¿Miedo? ¿Culpa? ¿Quién te reportó? No sé. Fue una denuncia anónima. Nunca voy a saber quién fue. Esa noche cenamos juntos por primera vez en 12 años. Ella había preparado mi comida favorita: mole con pollo, frijoles refritos, tortillas hechas a mano. La casa estaba hermosa, exactamente como la había diseñado, pero se sentía extraña. Demasiado grande, demasiado elegante para una mujer sola. Durante la cena platicamos de cosas superficiales. Ella me contó sobre los vecinos, sobre los cambios en el barrio, sobre la familia. Yo le conté sobre el trabajo en Estados Unidos, sobre los lugares que había conocido, pero no le conté sobre mi apartamento bonito, sobre mi carro, sobre la vida cómoda que había dejado atrás. Había algo raro en el ambiente. Mi mamá parecía feliz de tenerme ahí, pero también parecía nerviosa, intranquila, como si estuviera escondiendo algo. «Mijo, ¿te vas a quedar?» «No sé, mamá. Tengo que pensar. Tengo que ver qué voy a hacer con mi vida».
Pero ya no te vas a ir otra vez, ¿verdad? La forma en que me hizo esa pregunta con tanto miedo en la voz me partió el corazón. No sé, mamá. Todavía no sé. Esa primera noche dormí en mi cuarto de siempre que ella había mantenido exactamente igual durante 12 años. Mi cama, mis cosas, mis pósters de fútbol, que ya se veían ridículos para un hombre de 52 años. Era como regresar al pasado, pero un pasado que ya no me quedaba. No podía dormir. Pensaba en mi apartamento en San Diego, en mi trabajo, en la vida que había perdido. Pensaba en cómo iba a ser vivir otra vez con el sueldo de México, sin carro propio, sin las comodidades a las que me había acostumbrado. Pero también pensaba en mi mamá durmiendo en el cuarto de al lado después de 12 años de soledad. Y una parte de mí, una parte pequeña que había estado dormida todos esos años, se sentía en casa. Los 2 años que siguieron a mi deportación fueron extraños. Por un lado, era bueno estar de regreso con mi mamá, volver a desayunar juntos, volver a escuchar sus historias, volver a ser su hijo en persona y no solo una voz por teléfono. Pero por otro lado, había un muro invisible entre nosotros que no podíamos explicar. Yo trataba de adaptarme a la vida en México otra vez, pero era difícil. Después de 12 años acostumbrado a tener dinero constante, a poder comprar lo que se me antojara, regresar a medir cada peso era frustrante. Conseguí trabajo otra vez en carpintería, pero el sueldo era una fracción de lo que ganaba en Estados Unidos. Por suerte tenía mis ahorros. $150,000 que había mandado a México durante todos esos años. Era suficiente para vivir cómodamente sin trabajar por varios años, pero yo necesitaba trabajar. Necesitaba sentirme útil, necesitaba una rutina que me alejara de la amargura de lo que había perdido. Mi mamá estaba feliz de tenerme en casa, eso era obvio. Se levantaba temprano para prepararme el desayuno, me tenía la comida lista cuando regresaba del trabajo, me lavaba y planchaba la ropa. Era como si los últimos 12 años no hubieran pasado, como si yo fuera otra vez el muchacho de 28 años que vivía con su mamá. Pero yo ya no era ese muchacho. Había conocido otra forma de vida, había probado la independencia, había tenido mi propio espacio, mis propias reglas. Vivir otra vez bajo el mismo techo que mi mamá, por más que la quisiera, se sentía como un paso atrás. Además, había algo en ella que había cambiado. A veces la encontraba viéndome con una expresión extraña, como si estuviera cargando un peso en el corazón. Cuando yo le preguntaba qué le pasaba, ella solo sonreía y me decía, «Nada, mijo, estoy feliz de tenerte aquí». Pero yo sabía que algo no estaba bien. Las noches eran las más difíciles. Yo me acostaba en mi cuarto de siempre, pero no podía dormir. Pensaba en mi apartamento en San Diego, en mi rutina allá, en la vida que había perdido. No es que no quisiera estar con mi mamá, pero extrañaba mi independencia, extrañaba sentirme exitoso, extrañaba las comodidades. Durante el día trataba de mantenerme ocupado. Ayudaba a mi mamá con las cosas de la casa, trabajaba en mi carpintería, visitaba a los familiares que no había visto en 12 años. Pero por las tardes, cuando me sentaba en el patio de la casa nueva que había construido para ella, me quedaba viendo hacia el norte y pensaba en todo lo que había dejado atrás. Mi mamá lo notaba. Una noche, después de cenar, me dijo, «Hijo, sé que no estás feliz aquí». «Sí estoy feliz, mamá. Estoy contigo». «Estás conmigo, pero no estás feliz. Te conozco desde que estabas en mi panza. Sé cuando algo te duele». No supe qué responder. Era cierto. No era feliz. Pero tampoco quería lastimar sus sentimientos diciéndole que extrañaba mi vida en Estados Unidos. «Es solo que necesito tiempo para acostumbrarme otra vez». «¿Te vas a quedar, Juan? ¿O en cuanto encuentres la manera, te vas a ir otra vez?» Esa pregunta me dolió porque yo no tenía respuesta. La verdad era que sí había pensado en regresar a Estados Unidos. Tenía dinero ahorrado, tenía contactos, conocía el camino. Pero también sabía que ya no era joven, que cruzar la frontera otra vez iba a ser más difícil, más peligroso. «No sé, mamá. Todavía no sé». Vi la tristeza en sus ojos, pero no insistió. Los meses fueron pasando. Yo me iba adaptando poco a poco, pero siempre con esa sensación de que algo faltaba. No era solo el dinero o las comodidades. Era la sensación de propósito, de estar construyendo algo, de estar creciendo. En México me sentía como si estuviera en pausa, como si mi vida real estuviera esperándome en otro lado. Mi mamá empezó a enfermarse durante el 2.º año de mi regreso. Al principio eran cosas pequeñas, dolores de cabeza, falta de apetito,
noches sin dormir. Pero poco a poco fue empeorando. Mamá, tienes que ir al doctor. No es nada, mijo, solo estoy cansada. Pero yo veía que no era solo cansancio. Se estaba apagando como una vela que se queda sin aire. Había días en que la encontraba sentada en la sala, viendo por la ventana, perdida en pensamientos que no compartía conmigo. Finalmente la convencí de ir al hospital. Los doctores le hicieron estudios, análisis, radiografías. Todo salía normal físicamente, pero el doctor me llamó aparte. Su mamá está bien de salud, pero tiene signos de depresión severa. ¿Ha pasado por algún trauma recientemente? ¿Trauma? Yo no entendía. Mi mamá tenía la casa de sus sueños. Tenía dinero suficiente. Tenía a su hijo de regreso en casa. ¿Qué trauma podía tener? Doctor, en los últimos años ella estuvo sola porque yo trabajaba en Estados Unidos. Tal vez es eso. Puede ser. La depresión en adultos mayores puede estar relacionada con sentimientos de culpa, con secretos que cargan, con decisiones difíciles que han tomado. ¿Secretos? ¿Qué secretos podía tener mi mamá? La dejaron internada para observación y para ajustar unos medicamentos. Durante 3 días yo la visitaba en las mañanas y en las tardes, y cada vez la veía más intranquila, más nerviosa. El tercer día, cuando llegué por la tarde, la encontré despierta en su cama mirando por la ventana con los ojos rojos como si hubiera estado llorando. Mamá, ¿cómo te sientes? Mijo, necesito decirte algo. Su voz sonaba diferente, seria, pesada, como si estuviera cargando algo muy grande. ¿Qué pasa, mamá? Siéntate, hijo. Me senté en la silla junto a su cama y ella me tomó las manos con las suyas, que estaban temblando. Juan, yo tengo que contarte algo antes de morirme. No puedo morir con esta culpa. ¿De qué hablas, mamá? Tú no te vas a morir. Escúchame, mijo. Lo que te voy a decir te va a doler mucho, pero necesitas saberlo. Mi corazón empezó a latir más rápido. Juan, fui yo quien te reportó a inmigración. El mundo se detuvo. Las palabras llegaron a mis oídos, pero mi cerebro no las podía procesar. ¿Qué dijiste? Fui yo, mijo. Yo hice la denuncia anónima. Yo les di toda tu información. Me quedé viendo sus ojos, buscando alguna señal de que estaba bromeando, de que estaba delirando por los medicamentos. Pero solo vi dolor, culpa y una determinación que no había visto nunca. ¿Por qué? Fue lo único que pude decir. Porque te estaba perdiendo, hijo. Porque llevaba 12 años esperando que regresaras y ya no podía más. Me solté de sus manos y me levanté de la silla. Sentía como si me hubieran dado un golpe en el estómago. ¿Tú me reportaste? ¿Tú destruiste mi vida? Juan, tú no tenías vida allá. Tenías trabajo, tenías dinero, tenías cosas, pero no tenías vida. ¿Cómo puedes decir eso? Yo trabajé 12 años para darte todo lo que tienes. Yo no quería todo lo que me diste. Yo solo te quería a ti. Salí del hospital sin decir una palabra más. Necesitaba aire, necesitaba espacio, necesitaba procesar lo que acababa de escuchar. Mi propia madre me había traicionado. Salí del hospital caminando sin rumbo fijo. Tenía la mente hecha un caos, el corazón destrozado, una rabia que nunca había sentido antes. Mi propia madre, la persona que más amaba en el mundo, la persona por quien había trabajado todos esos años, me había traicionado de la manera más cruel. Caminé por las calles de Ciudad Juárez sin ver realmente nada. Pasaron carros, pasó gente, pasó la vida, pero yo estaba en mi propio mundo de confusión y dolor. ¿Cómo era posible? ¿Cómo la mujer que me había dado la vida, que me había criado con tanto amor, había sido capaz de destruir la vida que yo había construido? Sin darme cuenta, llegué a la plaza principal del centro. Era la misma plaza donde jugaba de niño, donde mi papá me llevaba los domingos después de misa, donde había dado mis primeros pasos cuando era bebé. Me senté en una banca bajo un árbol, tratando de entender lo que había pasado. La plaza estaba casi vacía. Era tarde, un día entre semana, y solo había algunas personas mayores sentadas en otras bancas y unos niños jugando en el área de juegos. Fue entonces cuando los vi. Un papá joven, tal vez de 30 años, estaba jugando fútbol con su hijo. El niño tendría unos 6 o 7 años, corría detrás de la pelota con esa alegría pura que solo tienen los niños. El papá se veía cansado. Probablemente había salido del trabajo, pero estaba ahí, presente, jugando con su hijo como si fuera lo más importante del mundo. Los observé por un rato. El niño gritaba de emoción cada vez que lograba quitarle la pelota a su papá.
El papá se dejaba ganar a veces, se tiraba al suelo exageradamente cuando el niño lo tacleaba, se reía con una risa genuina que llenaba toda la plaza. No sé por qué, pero me acerqué a ellos. Tal vez necesitaba distraerme, tal vez necesitaba recordar que era la felicidad simple. «¿Cómo estás, campeón?», le dije al niño cuando la pelota rodó hacia donde yo estaba sentado. «Bien, estoy entrenando para ser futbolista profesional», me contestó con los ojos brillantes de emoción. «Qué bueno. Seguramente quieres ser famoso, ganar mucho dinero, ¿verdad?». El niño me miró como si hubiera dicho algo extraño. «No, señor. Yo quiero ser futbolista para hacer feliz a mi papá, para que esté orgulloso de mí». Esas palabras me pegaron como un rayo. Para hacer feliz a mi papá, para que esté orgulloso de mí. El papá se acercó y puso la mano en el hombro de su hijo. «Mi hijo es mi mayor orgullo», me dijo sonriendo. «No importa si llega a ser futbolista profesional o no. El simple hecho de verlo crecer sano y feliz ya me hace el hombre más rico del mundo». «¿Rico?», le pregunté. «Sí, señor, rico de verdad, porque tengo lo que realmente importa, tiempo con mi familia». Me quedé ahí sentado viendo cómo siguieron jugando hasta que oscureció. Cuando se fueron, el papá cargando al niño en los hombros, escuché al niño decirle: «Papá, mañana jugamos otra vez, ¿verdad?». «Claro, campeón. Mañana y todos los días que quieras». Esa simple conversación me abrió los ojos como si hubiera estado ciego durante 12 años. ¿Qué había estado persiguiendo todo este tiempo? Dinero, comodidades, cosas. ¿Pero para qué? ¿Para quién? Mi mamá no necesitaba una casa grande. No necesitaba electrodomésticos modernos. No necesitaba $500 al mes. Mi mamá necesitaba a su hijo. Y yo había sido tan estúpido, tan ciego, tan egoísta, que había confundido proveer con amar. Había pensado que mandar dinero era lo mismo que dar cariño. Había creído que construir una casa bonita era lo mismo que construir una vida feliz. Pero ese niño me había enseñado en 5 minutos lo que yo no había entendido en 40 años. La riqueza real no está en lo que tienes, sino en quién tienes a tu lado. Me quedé en esa plaza hasta muy noche, llorando como no había llorado desde el día que murió mi papá. Pero esta vez no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de comprensión, de arrepentimiento, de gratitud. Mi mamá no me había traicionado. Mi mamá me había salvado. Había tenido el valor de hacer algo que debió dolerle más que cualquier cosa en el mundo: lastimar a su hijo para recuperar a su hijo. Había preferido que yo la odiara pero que estuviera cerca, a que la amara pero estuviera lejos. Cuando por fin regresé al hospital, eran casi las 2 de la madrugada. Mi mamá estaba despierta, mirando hacia la puerta como si hubiera estado esperándome toda la noche. «Mijo, ¿estás bien?». Me acerqué a su cama y me senté donde había estado en la tarde. Esta vez fui yo quien le tomó las manos. «Mamá, perdóname». «¿Por qué, hijo?». «Por haber sido tan ciego, por haber confundido todo, por haberte dejado sola 12 años». «Juan, tú no sabías». «Sí sabía, mamá. En el fondo sí sabía. Sabía que me estaba quedando en Estados Unidos por mí, no por ti. Sabía que cada año que pasaba era más egoísta. Sabía que tú me necesitabas aquí». Ella empezó a llorar, pero esta vez eran lágrimas de alivio. «Hijo, yo tenía tanto miedo de que me odiaras». «No te odio, mamá. Te admiro. Tuviste el valor de hacer lo que yo no pude hacer, elegir el amor sobre el dinero». «¿Me perdonas, mijo?». «No hay nada que perdonar, mamá. Gracias por traerme a casa». Nos quedamos abrazados hasta que ella se quedó dormida. Por primera vez en 2 años los dos dormimos en paz. Al día siguiente la dieron de alta del hospital. Los doctores dijeron que su mejoría había sido tan rápida que parecía milagrosa. Pero yo sabía que no era milagro. Era el alivio de ya no cargar con ese secreto, de ya no sentirse culpable, de saber que su hijo había regresado de verdad, no solo de cuerpo sino también de corazón. Regresamos juntos a la casa del rancho. Esta vez no como madre e hijo obligados por las circunstancias, sino como familia que había elegido estar junta. Esa noche, cenando las tortillas hechas a mano que había extrañado durante 12 años, le dije: «Mamá, ya no me voy a ir nunca más». «¿Estás seguro, mijo?». «Estoy seguro. Aquí está mi vida real. Aquí estás tú». Por primera vez en 2 años, mi mamá sonrió con esa sonrisa completa que recordaba de mi infancia. Aquí estoy, 6 meses después de aquella noche en el hospital, sentado en esta misma plaza donde entendí el verdadero valor de la vida.
Es temprano en la mañana. La plaza está vacía. Solo están los pájaros cantando en los árboles y el ruido lejano de la ciudad que despierta. Hoy, mi mamá Carmen y yo vivimos en el rancho que construí para ella con el sudor de 12 años. Pero lo que importa no son las paredes de esa casa, son las risas que suenan dentro de ella. Las conversaciones durante el desayuno, las telenovelas que vemos juntos por las tardes, los domingos cuando vamos al mercado de la mano como hacíamos cuando yo era joven. Mi mamá se recuperó completamente. Es como si hubiera vuelto a nacer después de confesarme la verdad. Canta mientras cocina como hacía antes. Se levanta temprano para prepararme el café, no porque tenga que hacerlo, sino porque le gusta hacerlo. Hemos vuelto a ser el equipo que éramos antes, pero ahora con la sabiduría de saber lo que significa perderse el uno al otro. Yo sigo trabajando en carpintería, pero ahora trabajo para mí mismo. Con los ahorros que traje de Estados Unidos abrí un tallercito en el pueblo. No gano lo que ganaba allá, pero gano lo suficiente para que vivamos bien. Y lo más importante, regreso a casa todas las tardes a las 6. Ceno con mi mamá, platicamos de nuestros días, vemos televisión juntos. Por las noches, antes de dormir, yo camino por el terreno del rancho. Veo las estrellas que desde la ciudad no se pueden ver. Escucho los grillos, siento el aire fresco de las montañas. Y pienso en el Juan que vivía en San Diego, encerrado en su apartamento, comiendo solo frente a la televisión, hablando con su mamá 10 minutos al día. Ese Juan tenía dinero, tenía cosas, tenía comodidades, pero no tenía vida, no tenía familia presente, no tenía raíces, no tenía paz. Me tomó 52 años aprender que el valor de un hombre no está en lo que tiene, sino en quién tiene a su lado, y que el tiempo es nuestro bien más precioso, y no podemos venderlo por ningún precio, por más atractivo que parezca. Durante 12 años pensé que estaba haciendo un sacrificio por mi mamá, que estaba siendo un buen hijo al trabajar lejos para darle una vida mejor. Pero la verdad es que el sacrificio lo estaba haciendo ella. Ella era quien se quedaba sola, quien extrañaba, quien esperaba. Yo estaba del lado cómodo del sacrificio. Mi mamá no me trajo de vuelta por maldad, me trajo de vuelta por amor. Un amor tan grande, tan puro, tan desesperado que fue capaz de una desesperación inmensa solo para tener a su hijo de regreso. Un amor que prefirió arriesgarse a que yo la odiara para siempre, antes que seguir viéndome perder en la distancia. Ahora entiendo lo que me dijo ese niño en la plaza. Quiero ser futbolista para hacer feliz a mi papá. Él ya había entendido a los 6 años lo que a mí me tomó 52 años entender, que la felicidad de las personas que amamos es más importante que cualquier logro personal, que cualquier cantidad de dinero, que cualquier comodidad material. Todos los días le doy gracias a Dios por haberme deportado. Sé que suena extraño, pero es cierto. Esa deportación no fue una tragedia. Fue una liberación. Me liberó de una vida vacía disfrazada de éxito. Me liberó de la cárcel dorada que yo mismo me había construido en Estados Unidos. A veces me llaman paisanos que quieren irse al norte. Me piden consejos, me preguntan sobre rutas, sobre trabajos, sobre cómo sobrevivir allá. Y yo siempre les digo lo mismo. Antes de irte, pregúntate qué estás dejando atrás y pregúntate si lo que vas a ganar vale más que lo que vas a perder. No estoy en contra de la inmigración. Entiendo que hay familias que realmente necesitan buscar mejores oportunidades, pero también sé que muchas veces, como me pasó a mí, confundimos querer algo mejor con necesitar algo mejor. Y en esa confusión perdemos lo que ya teníamos de valioso. Hace un mes, mi prima Leticia me contó toda la verdad sobre cómo fue que mi mamá tomó la decisión de reportarme. Me contó sobre las noches que mi mamá lloraba, sobre la depresión que tenía, sobre cómo había perdido las ganas de vivir. Me contó que fue idea de ella sugerir la denuncia y que se siente culpable hasta el día de hoy. Leticia, le dije, no te sientas culpable, al contrario, gracias por ayudar a mi mamá a traerme a casa, porque eso fue lo que pasó. Mi mamá no me traicionó, me salvó, me rescató de una vida en la que yo mismo me había encarcelado. Ella entendió antes que yo que el tiempo es el único tesoro que nunca se recupera y que no hay dólares que alcancen para comprar un minuto perdido con la gente que amamos. Hoy, cuando camino por el rancho y la veo regando las plantas o preparando su café mientras canta, me doy cuenta de que lo único que realmente necesitábamos estaba aquí desde el principio. No eran los lujos, no eran las comodidades, no eran las cosas materiales. Era el abrazo al final del día. Era la mirada tranquila de saber que no estás solo,
Era escuchar su voz sin un teléfono de por medio. Me tomó más de medio siglo entender que el verdadero sueño americano no estaba al otro lado de la frontera. Estaba en casa, en el corazón de una madre que nunca dejó de esperar a su hijo. Por eso, si alguien me está escuchando ahora mismo y está pensando en irse lejos, yo solo puedo decirte esto. Antes de empacar tus maletas, mira bien lo que tienes a tu alrededor. Pregúntate si lo que buscas de verdad vale más que lo que puedes perder. A veces la mayor riqueza ya la tienes en tus manos y no lo sabes hasta que la vida te obliga a mirar de nuevo. Yo, Juan García, fui deportado y gracias a eso volví a vivir. Si esta historia tocó tu corazón, te invito a suscribirte al canal y dejar tu like. Eso nos ayuda a seguir compartiendo historias reales sobre amor, perdón y segundas oportunidades. Muchas gracias por escucharme.